Mateo capítulo 5 les decía nuestro Señor Jesucristo dando una cátedra tan hermosa sobre las características de aquellas personas que Dios ha elegido para representarla en la tierra. Así como la sal penetra en los alimentos para evitar su descomposición, una extraordinaria metáfora del uso de la sal en esa cátedra que nuestro Señor Jesucristo da, y así como la luz penetra en la más densa oscuridad para revelar el camino, así también nuestro Dios suele usar personas que, aunque son imperfectas, cuentan con atributos de carácter dignos de imitar para evitar la descomposición social y mostrar en medio de las tendencias más oscuras de conducta el camino a seguir. Les recomiendo mucho a quienes por primera vez escuchan estas pláticas que escuchen las grabaciones que tenemos a la mano de las primeras reuniones para entender más claramente cada uno de los siguientes temas. Hoy estamos en la cuarta característica, hambre y sed de justicia. Pero es importante saber que se conectan las características entre sí y todas ellas son representativas de las personas que Dios ha elegido para que en la tierra puedan mostrar la diferencia en nuestra sociedad. Y bien, hoy estamos en esa cuarta característica, todas, insisto, se relacionan entre sí. La primera es el fundamento de todas las demás. En la primera de las reuniones estábamos platicando de la humildad. Les recomiendo mucho que vean, que escuchen esas grabaciones. Y entonces, bienaventurados, dice nuestro Señor Jesucristo, cuán felices, o la palabra doblemente feliz, traducida del griego, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con los que tienen hambre y sed de justicia? Bueno, si me lo permiten, primeramente me gustaría explicar lo que no significa, ya que ha sido una interpretación muy generalizada del carismatismo particularmente, pero de muchas otras religiones y dogmas que se relacionan con el cristianismo. Yo los he escuchado o he visto este tipo de interpretación. Pese a esa interpretación, quiero explicar lo que no significa. Entonces, mucha gente ha llegado a pensar que se refiere a la impunidad, a la percepción de impunidad generalizada, algo así como, bueno, llegará un día en el que Dios pondrá fin a este sentir de impotencia y frustración que tenemos, como por las injusticias sociales, injusticias criminales, injusticias políticas, injusticias por parte de autoridades en cuanto a su abuso de poder, etc. Y luego a veces injusticias personalizadas. Cuando sufrimos o vemos a otros sufrir tan injustamente, pues nos sentimos o nos conectamos con este tipo de sentir, ¿no? Y es como si tuviéramos una oración en nuestro corazón pidiéndole a Dios que se haga justicia, ¿no? Y entonces a eso, dirían algunas personas, se refería a Cristo cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero le digo, mi estimado hermano y amigo, que no se refiere a eso. No es de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando por ningún motivo. Voy a referirles en qué se pudieran basar personas que piensan así, ¿no? Y entiendo de alguna manera el sentir en el corazón, pues, de mucha gente. Pudiera ser en este momento el sentir de algunos de ustedes aquí en esta reunión. Voy al Salmo 35. Acompáñenme, por favor, ahí en el Salmo 35. Y voy a leer algunos versículos de ese salmo, solo para tratar de poner de relieve el sentir generalizado de muchas personas que han interpretado erróneamente este versículo. Defiéndeme, Señor, dice el salmista, de los que me atacan, combate a los que me combaten, toma tu adarga, tu escudo,
y acude a mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo soy tu salvación. Dice el salmista, que queden confundidos y avergonzados los que procuran mi mal, matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja del viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor, ya que, dice, sin motivo me tendieron una trampa y sin motivo cavaron fosa para mí. Allá en el versículo 16 dice, me atormentaban, se burlaban de mí, contra mí rechinaban los dientes. Del 17, ¿hasta cuándo, Señor? Así como un clamor del corazón, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? Libra mi vida, mi única vida, de los ataques de leones. Verso 19, no dejes que de mí se burlen mis enemigos traicioneros, no dejes que prosigan con su odio contra mí. El 22, Señor, tú has visto todo esto, no te quedes callado, despierta, Dios mío, levántate. Dice, hazme justicia, Señor, defiéndeme. Júzgame según tu justicia, Señor, mi Dios, no dejes que se burlen de mí. Ese sentir generalizado es el que algunos han plasmado como interpretación en esa cuarta característica de la cátedra de nuestro Señor Jesucristo sobre las personas que Dios ha elegido para representar en la tierra. Pero hoy le quiero decir, mi querido amigo, es normal ese sentir, por supuesto, de alguna manera. Quiero decir 4 verdades irrefutables en este momento. Una es cierto que se suscitan enormes injusticias, no lo podemos negar, a diestra y siniestra en este mundo. Es cierto que muchos las hemos sufrido. De alguna manera, cada uno de los que estamos aquí hemos sufrido en algún momento injusticias, incluso de personas de las que a veces menos esperamos una injusticia, muy cercanas a nosotros o a quienes les hemos brindado mucha confianza. A veces hemos sentido, algunos de nosotros, que a quienes más confianza les hemos brindado, más nos han defraudado en algún momento y han actuado con injusticia. Eso es cierto. También es cierto que, bueno, en México particularmente, no solo en México, pero voy a hablar de México, en todo el mundo está pasando esto, pero en México muy particularmente, los organismos creados para establecer y promover y hacer justicia en la tierra se han corrompido en su mayoría. ¿Quién puede negar eso? O se han debilitado de tal manera o hasta tal punto, una combinación de ambas, corrupción y debilitamiento, hasta tal punto que han causado una percepción de impunidad de verdad de máximo riesgo para la reproducción y multiplicación de los delitos. Sí es cierto que eso ha pasado, incluso lo acaban de publicar. Hay una evaluación 2016, Evaluación Nacional de Riesgos Relacionados a Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y una actualizada en el 2020. Y abiertamente nuestro gobierno, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, reconoce del tamaño de la impunidad que existe en el país y de la percepción de ella, ¿no? Entonces, sí, es verdad. O sea, nadie puede negar de tanta injusticia, impunidad, incertidumbre en relación a la justicia que hay en toda la sociedad, y no solo en México, insisto, pero hablo particularmente de estos datos que tenemos muy certeros. La propia Unidad de Inteligencia Financiera dice en México grado de riesgo alto, vulnerabilidad alta y grado de riesgo alto, la percepción de impunidad. Wow. Bueno, tercer verdad irrefutable, también es cierto que Dios hará justicia, como podemos ver en el Salmo 35. El clamor del corazón de muchas personas es, Dios mío, haz justicia, y de alguna manera eso es cierto. Con todo, no significa que nuestro Señor Jesucristo está hablando de eso, cuando nos pone en su cátedra la cuarta característica de quienes son sal de la tierra y quienes son luz del mundo, personas que Dios ha elegido para representarle. Pero voy a ahondar un poquito en el tema de que Dios hará justicia, nada más para que este mismo tema nos pueda servir como introducción del siguiente tema de nuestras verdades que tenemos que poner en un claro contexto.
Sí, Dios hará justicia, pero Dios hará justicia no porque nosotros, los seres humanos, cualquiera de nosotros, merecemos que Dios haga justicia. Ojo con eso. Dios hará justicia porque Dios es el supremo rector del universo. Y entonces, para eso, me gustaría que me acompañen. Quiero presentar algunas frases y algunos conceptos súper relevantes de la cátedra de Isaías 40 para hablar de la supremacía de Dios. Vaya conmigo a Isaías 40, por favor, y veamos juntos lo que Dios le revela al profeta, por supuesto, con relación al pueblo perdido, al que Dios ama, al pueblo que no merece la misericordia, pero que Dios quiere de él tener misericordia. Entonces, estoy en Isaías capítulo 40. Voy a leer algunos textos. Bueno sería que en algún momento usted lea todo el contexto de lo que está pasando, que describe el profeta Isaías de una manera extraordinaria. Yo voy a leer unos cuantos textos porque si no nos alcanzaría el tiempo. Isaías 40, voy al versículo 6 y de ahí voy a parafrasear algunos. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Vean el contexto de eso. Es decir, como de una manera metafórica, está poniendo el simple ejemplo de una flor que surge rápidamente, tan hermosa, de una hierba del campo, y que con el simple calor que en algún otro momento le llega, se marchita y se seca. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ok. Y entonces, pones en contexto eso, metafóricamente, versículo 10, miren, el Señor omnipotente llega con poder, con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede, como diciéndole a través del profeta al pueblo, a ver, no se trata de ti, Israel, se trata de mí. No se trata del pueblo de Dios, sino del Dios del pueblo. Lo relevante de toda nuestra vida en la tierra no serán las cosas terrenales que tengamos, que guardemos, que conservemos, que logremos, sino lo que hagamos con ellas, que trasciendan lo terrenal hacia lo eterno. Lo importante para el resto de nuestra vida no es cuántos estudios tuvimos, si logramos maestría, doctorado y algunas otras más disciplinas a las que nos hayamos sometido, más de un doctorado, 2, 3, 4, 5 o más maestrías, o deportes, o lugares, o reconocimientos terrenales, sino que en medio de cualquiera de esas cosas o logros, ¿cómo le dimos a Dios la gloria con nuestra vida? Lo representativo realmente y espiritualmente de los creyentes será aquello que hayan dejado que trascienda lo terrenal hacia lo eterno. Y entonces, versículo 12. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre los dedos la extensión de los cielos? A ver, tú, pueblo de Israel, ¿cuestionas por qué Dios en algún momento dado ha traído disciplinas, circunstancias adversas? O, digamos, vamos a ponerlo en este contexto, cuando siempre nos cubre con su misericordia, imaginemos el globo terráqueo cubierto de la misericordia de Dios para que no entre el juicio de Dios, Dios mismo cubriendo la tierra con su misericordia de su propio juicio, cuando Dios ocasionalmente permite que se descubra una parte de la tierra y llegue un juicio, vamos a una nación, a una persona, a una familia, a un grupo de familias, etcétera. Es como Dios diciendo, ¿por qué cuestionas lo que hago? ¿Te crees tú tan justo ante mí? Es como si Dios te estuviera diciendo, ¿cuándo me acerqué contigo yo, en tu sabiduría, a pedirte consejo? Y entonces dice, ¿quién ha medido, las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros?
¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento e hizo conocer la senda de la inteligencia? Tú, pueblo mío, ¿me cuestionas a mí mis caminos de justicia? A los ojos de Dios las naciones son como la gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. Verso 17, todas las naciones comparadas ante Dios no son nada. En el valor de Dios, comparado con todo lo que Él creó, no tienen valor. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Para aquellos que en su juicio hacia Dios comenzaron a tener tendencias o inclinaciones idolátricas. Al ídolo, un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. Pero el que es pobre, para ofrendar, pues lo que escoge es madera. Madera de la buena que no se pudra. Y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga, que quede firme. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Dios es el que reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como hormigas. Él extiende los cielos como un toldo en un instante y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos de la tierra, los que se sienten en mayor poder, y los reduce a nada, a cualquier gobernante de este mundo. Él es Dios. Verso 25. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder, tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. Verso 28, ¿acaso no lo sabes? ¿No te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Wow, y de ahí viene uno de los textos favoritos que han tocado mi corazón desde hace muchísimos años, ¿no? Que Él da fortaleza al cansado, etcétera. No es el tema de hoy, pero va perfectamente interconectado. En esta cátedra de Isaías 40 aprendemos que Dios es el supremo rector del universo y es incuestionable su camino, pero además no solo es incuestionable, es justo, porque no es incuestionable simplemente porque Dios sea arbitrario, no lo es. Es incuestionable su justicia, impecable su justicia, incuestionable su proceder. Y entonces eso nos lleva al Salmo 7. Sí es cierto, como decíamos, la tercera de las verdades irrefutables es que Dios hará justicia. Por supuesto que sí. Salmo 7, vaya conmigo tantito al Salmo 7. Y de ellos el versículo 11 en adelante, Dios es juez justo. Un Dios que en todo tiempo manifiesta su ira, su enojo, su indignación por la maldad. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco que ha preparado con armas mortíferas. Ya las tiene listas para ser lanzadas. Como les decía hace un momento, podemos imaginar, ¿no?, esa ilustración de la tierra cubierta por la misericordia de Dios, pero siendo a la vez acechada por el mismo juicio de Dios. Es como cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto y envió la última plaga, ¿lo recuerdan? Que advirtió al faraón y a todos los egipcios que él traería muerte a los primogénitos. ¿Sí? Y entonces Dios envió su ángel a traer mortandad a los primogénitos de los egipcios, pero le pidió al pueblo de Israel que se cubrieran simbólicamente, obvio es algo simbólico, con la sangre de un cordero inmolado, matado en sacrificio,
y tenían que poner una mancha de la sangre en el dintel de sus casas. Todos los hebreos hicieron eso, todo el pueblo de Israel hizo eso. Y cuando vino el Espíritu de Dios a traer la muerte, bueno, sucedió la Pascua, ¿no? Dios pasó por alto, eso es la palabra Pascua del hebreo Gesed, pasar por alto, pasó por alto los pecados, del hebreo pasaj. Dios pasó por alto las casas de los israelitas, no por su propia justicia, no porque los israelitas fueran encontrados ante Dios justos y los egipcios culpables, de manera que por su propia justicia se hubieran salvado los israelitas. No, sino porque Dios usó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo representado en los pequeños corderos que de un año tenían que morir en sacrificio para pasar por alto en la justicia de Dios esas casas. ¿Sí? Eso es algo representativo. Es como si Dios, cada vez que los israelitas, en un evento como ese o en los demás eventos en los que el sacerdote entraba al lugar santísimo a expiar los pecados del pueblo, como si se estuvieran escribiendo cheques posfechados. ¿Sí? No porque un animal pueda realmente sustituir a un hombre, el sacrificio de un animal permitir el perdón de un hombre que ante Dios es culpable. ¿Sí? No, no es así por ningún motivo, sino que se escribían cheques posfechados, todos ellos para ser cobrados el día que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Todo está pagado. Todas las demandas de justicia de Dios que tenían que ser cobradas ahí en la cruz del Calvario se pagaron. Porque la persona de nuestro Señor Jesucristo, por sí sola siendo Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Dios Hijo, Él, por sí solo, tiene más valor que toda la humanidad en todas sus épocas. Así que su muerte sacrificial cubría el pecado de cada persona que habría de creer en Cristo. Entonces, pero aquí lo relevante es que no debemos enfocar la justicia del pueblo, porque entonces habrían muerto también los israelitas, sino debemos enfocar la misericordia con la que Dios cubrió, la misericordia con la que Dios cubrió a los israelitas a pesar de ser injustos también. Y entonces en el Salmo 7 dice, Dios está preparado. Y entonces nosotros vemos en Lamentaciones capítulo 3 que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Entonces, ¿qué detiene hoy en día el juicio de Dios? Si el ser humano se ha volcado en el pecado, si hay tanta maldad, tanta injusticia en los seres humanos, que de alguna manera voy a describir un poco más claramente en lo sucesivo, pero ¿qué detiene hoy en día esa justicia? ¿Por qué no nos llega la justa justicia, el justo juicio de Dios? La respuesta es por su misericordia, porque Dios hoy en día, a través del sacrificio de Cristo, con su misericordia, cubre toda la tierra. Ocasionalmente permite que entren juicios, que por supuesto cobran vidas y sobre todo en el plano de la eternidad es algo en lo que quizá no pensamos con mucha frecuencia, pero lo hace Dios. Eso no significa que de manera generalizada ha hecho a un lado su misericordia. La misericordia de Dios sigue cubriendo la tierra hasta este momento, semejante a lo que sucede con la capa de ozono, metafóricamente. Pero dice el salmista, miren al que se ha preñado de maldad, concibió iniquidad y lo que va a dar a luz es mentira. Cavó una fosa y la ahondó, pero en la misma fosa que cavó caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia caerá sobre su cabeza. Yo alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo le cantaré salmos. Es decir, Dios es juez justo, como el verso 11 lo dice, y Él está airado contra el impío en cada momento. Nunca se le ha pasado el ardor de su ira que va a traer
una factura final a cobrar a cada ser humano en su injusticia. Eso es verdad, la tercera verdad irrefutable, sí, Dios hará justicia. Sí, ahora comprendemos claramente que nada se escapa del conocimiento de Dios, de su omnisciencia, y resulta significativamente cierto que Dios aplicará la totalidad de su justicia en el día que Él ha previsto y que ha puesto en su sola potestad. Ese día, la misericordia será quitada y el mundo entero quedará a expensas de un juicio de Dios, expuesto al juicio más justo de Dios, que nadie pueda imaginar, el justo juicio. Como no hay un justo juicio en la tierra, no lo hay, así será el juicio de Dios, justo, enteramente justo. Sin embargo, ahí se va a aplicar nuevamente el pasaje del hebreo pasaje. La verdadera Pascua no ha sucedido. La verdadera Pascua vendrá en el día del juicio. Lo que sucedió allá en Egipto fue algo simbólico. Las fiestas de la Pascua que los judíos celebraban, incluso algunos celebran hasta el día de hoy a la manera antigua, todo es simbólico. El día que nuestro Señor Jesucristo, la noche, perdón, que nuestro Señor Jesucristo cenó con sus discípulos su última Pascua, también fue simbólica. Pero el Cordero fue inmolado en esa semana, matado en sacrificio, cubriendo los pecados de quienes habrían de creer en Él. Pero la verdadera Pascua, el momento de pasar por alto a algunos para que el juicio llegue a otros, será en el día del Señor. El día que, como los profetas han dicho, como está descrito también en Apocalipsis, el día del Señor, el que Dios ha puesto en su sola potestad, el gran día del juicio, ese día llegará. Y entonces en ese día Dios pasará por alto las vidas de las personas que se han cubierto con la sangre de Cristo. Y esto es un acto realmente de fe. Ahora, voy a llegar a eso, no sin antes abrir un paréntesis para hablar de una cuarta verdad irrefutable, que aquí es el momento de entenderla. Cuarta verdad irrefutable. También es cierto que cada uno de nosotros, entre paréntesis, así como es cierto que todos hemos sufrido injusticias, ¿no? Así también es cierto que todos hemos cometido injusticias. Todos hemos tenido o cometido actos de injusticia y hemos hecho sufrir a otros con nuestro egoísmo, incluso a personas que han depositado su confianza en nosotros, personas quienes nos brindaron su confianza o cercanas a nosotros. Por lo tanto, ninguno de nosotros, a ver, que esto quede muy claro, ninguno de nosotros somos espectadores pasivos de la injusticia social o generalizada. No lo somos, sino que somos actores participantes de dicha injusticia. ¿Por qué? A ver, sin desestimar que existen niveles de impacto, de vulnerabilidad y de impacto diferentes para las injusticias que vemos, sí, y sin lugar a dudas, ¿verdad? Algunas causan mucho más daño que otras. Con todo es muy importante entender que el actor de cualquier injusticia también se vuelve promotor de las injusticias generalizadas. Y esto lo digo para que no caigamos, amados hermanos, amigos, no caigamos en la trampa de creernos víctima. Otra vez, alguien puede pensar, oye Edgar, pero estás diciendo que no hay víctimas. No, yo sé que hay víctimas, de alguna manera unos de otros, pero muchas veces también la víctima es victimario de otros, aunque sea con otros impactos. Y al hacerlo, están promoviendo la injusticia o estamos promoviendo la injusticia. Entonces, si no deberíamos vernos en general como víctimas, mucho menos deberíamos pensar en algún momento que somos víctimas de Dios, como para estar clamando a Dios, Señor, hazme justicia. Espero estarme explicando. Ahora, en ese sentido, voy a Romanos, capítulo número 3. Vayan conmigo, por favor, para que veamos la cátedra del apóstol Pablo, justamente aterrizando este tema. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3. Bueno, voy a partir del versículo 5 en adelante,
leer unos cuantos de esos textos y parafrasearlos. Dice Pablo, pero si nuestra injusticia, todos nosotros, nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, cualquiera podría pensar, pues, ¿por qué Dios hace esto? Entonces Dios es injusto al derramar su ira sobre nosotros. Si nuestras injusticias, que ponen negro el panorama, hacen que la justicia de Dios brille con el hermoso blanco brillante de la santidad, entonces, ¿por qué nos culpa? Si no fuera así, no brillaría Dios. Pero Pablo dice, entre paréntesis, a ver, hablo en términos humanos, o sea, no en términos espirituales, entiéndase eso. De ninguna manera es la respuesta, de ninguna manera. ¿Acaso Dios es injusto por descargar su ira contra los que son injustos? De ninguna manera, esa es la respuesta, de ninguna manera. Si fuera así, Dios no podría juzgar al mundo. ¿Sí? Voy al versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Pablo hablando como un judío. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado, han sido injustos. Así está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Verso 12, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo justo. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo cierre su boca y quede convicto delante de Dios. Nadie tiene derecho a reclamarle a Dios. Nadie tiene derecho a pararse frente a Dios, a cuestionarle. Nadie tiene derecho a decir, Dios, ¿por qué no obras? ¿Por qué permites estas injusticias? Nadie tiene el derecho, dice Pablo. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por su propia justicia, o sea, por sus obras. Nadie. Más bien, mediante la ley podemos ver en nuestra conciencia que somos injustos, que hemos pecado. Absolutamente, cada uno de nosotros. Hasta aquí. No estoy terminando todavía, no vayan a pensar eso, ni mi mensaje es un mensaje negativo, tampoco lo piensen. Pero estas 4 verdades irrefutables tienen que quedar muy claro para entonces dar pie al significado de la obra de Cristo. Por favor, entiéndanlo. Entonces, el resultado hasta aquí con estas 4 verdades es que no hay uno solo que sea justo. Entonces, a ver, Cristo Jesús nuestro Señor no está diciendo en su gran cátedra de Mateo 5 que la sal de la tierra, que la luz del mundo es un tipo de persona que siempre se siente víctima, de manera permanente, vamos, y que está anhelando que Dios ya traiga sus justos juicios. No, por ningún motivo. Una persona que se siente así no es la sal de la tierra, no es la luz del mundo. No es el mensaje de Dios, pese a que muchas personas han malinterpretado ese versículo, se los digo, no es el mensaje de Cristo. Entonces, dirías, ¿qué quiso decir? ¿A qué persona se refiere? ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? De los que habla en su cuarta característica nuestro Señor Jesucristo. Bueno, precisamente por el contrario. Justo es todo lo contrario. Se refiere a personas que se sienten indignas, como lo hemos dicho en las características anteriores, empezando por la de humildad. Se refiere a personas, primeramente, ¿sí? Que sienten la necesidad de una justicia que no es propia. Sienten el deseo, por un lado, de una rectitud moral, anhelan una rectitud moral que Cristo reveló cuando Él vino. Fue ejemplar. No hay una rectitud moral más ejemplar que la de nuestro Señor Jesucristo en su andar por la tierra. Y son personas que anhelan vivir en esa rectitud moral. Sí, la desean, sí, por supuesto, desean ser ejemplares, practicando esa moralidad bíblica, pero a la vez saben que por sí mismos nunca se podrían justificar y nunca la podrían alcanzar. Nunca. Por lo tanto, reconocen su enorme dependencia de la obra expiatoria de Cristo ante Dios y han recibido la facultad de creer y la facultad de confiar. Entonces, ahora sí, seguimos con la cátedra de Pablo en Romanos 3, pero ya del verso 21 en adelante, cuando dice, pero ahora, sin la meditación de la ley, se ha manifestado
la justicia de Dios, de la que dieron testimonio los profetas. ¿Cuál justicia? Verso 24. Bueno, no me adelanto, un poco antes. Esta justicia, 22, de Dios, llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, el sacrificio del Hijo, el Cordero inmolado que los israelitas de 1 año de edad, sin mancha, perfecto, inocente, inmolaron, mataron en sacrificio, era solo representativo del verdadero Cordero. Y que un Cordero muera a manos de un hombre es solo representativo de la muerte de Cristo en las manos de Dios. Bajo el ardor de toda su ira e indignación por la idolatría y el pecado del mundo, Cristo padeció bajo la ira del Padre. Dice Pablo, Dios lo ofreció, verso 25, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Entiéndase, hablamos de la sangre como un acto simbólico, el derramamiento de su sangre. Lo que Cristo más padeció no fueron sufrimientos físicos, nadie piense eso. Lo que más padeció es que la ira del Padre espiritualmente cayó desplomada sobre él como si el universo entero cayera sobre un hombre de carne y hueso. Así Dios aplastó a su Hijo con su ira e indignación por el pecado, siendo Cristo el sustituto de ti y de mí. Él tomó nuestro lugar de pecadores y nos dio su lugar de justicia al creer en Él. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Esa frase es justo lo que les decía hace un rato. Es como un cheque posfechado, que ahí estaba, Dios estaba pagando los actos injustos que él perdonaba con cheques posfechados. En algún momento se tendrían que cobrar. Ese momento fue en la cruz del Calvario cuando Cristo dijo, consumado es. Por eso el malestar tan grande con el que él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre le dio la espalda y enseguida desplomó su ira sobre él. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravillosa es esa justicia! Esa justicia no es propia, fue implantada, vino de afuera. Dios nos dio esa justicia de su Hijo al creer en Él. ¿Sí? Y entonces son personas, sal de la tierra, luz del mundo, son personas que saben que tienen una justicia que se les ha dado de gracia, que ellos no compraron con dinero ni con precio, que la recibieron gratuitamente por la obra expiatoria de Cristo ante Dios en la cruz del Calvario y han recibido entonces la facultad de creer y confiar en Él. También el creyente tiene hambre del alimento espiritual. Esa es una tercera verdad. Ahora, de estas referencias que estoy dando de la rectitud moral, primero que nos quede claro que son personas que anhelan esa rectitud moral. Segundo, que nos quede claro que son personas que saben que de sí mismos no alcanzan la justificación. Y tercero, son personas que tienen hambre de un alimento espiritual que el mundo no te puede dar, que el trabajo no te puede dar, que una profesión no te puede dar, que el dinero no te puede dar, que cualquier éxito en la tierra no te lo puede dar, que cualquier cosa que tú obtengas terrenalmente te podrá causar una satisfacción, digamos, por algún tiempo, una satisfacción temporal, pero en su momento se acabará esa satisfacción, sea la que sea, y volverá a sentir el ser humano el mismo vacío. El tipo de persona que es sal de la tierra, luz del mundo, a quien Dios ha elegido para representarle, es alguien que tiene hambre, pero de Dios, es decir, de ese alimento espiritual que es solo Dios, que el mundo no nos puede dar. Son aquellos que anhelan crecer en el conocimiento de Dios y en la medida que crecen, desean más. ¿Sí? Aumenta el conocimiento y por lo tanto crece su confianza y su admiración por Dios, pero a la vez se vuelve a incrementar el anhelo. Es como muchas personas acerca de muchísimos temas o materias terrenales tienen el deseo o tenemos el deseo de conocerla. Llega un momento en que agotamos un poco alguna materia
y ya no tenemos tanto interés en saber de ella. Pero acá es diferente. Acá sucede que el que tiene hambre y sed de justicia es alguien que entre más conoce a Dios, más desea seguir conociéndole. Es algo, no, es un círculo virtuoso donde aumenta tu confianza y por lo tanto tu anhelo. Pero el apóstol Pablo ha llegado a declarar que Dios es tan profundamente insondable que nunca terminaremos de conocerle, sin que esto signifique que Él cambie. Jamás. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero su verdad es para siempre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Esos deseos son realmente estimulados por el Espíritu Santo y serán saciados en plenitud. Son personas que sienten que solo Dios realmente puede llenar su alma, que no intentan hacerse un Dios a su medida, que no intentan hacer de una materia terrenal un Dios, que no intentan hacer de otra persona, de una novia, de un novio, de un esposo, de una esposa, de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, que no intentan de hacer de nada ni de nadie en la tierra un Dios, porque el Dios en el que han creído es insustituible. Solo Dios, el verdadero Dios, creador y supremo rector del universo, puede llenar su alma. Incluso porque solo Dios conoce la medida adecuada de dicha satisfacción. El salmista dice, Salmo 23, mi copa estará rebosando. Tengo la certeza de que así será. La copa de estas personas estará rebosando. Y al respecto del significado del hambre de Dios, voy a leer unos cuantos textos del Salmo 119. Muchos de ustedes seguramente los han leído. Salmo 119. Acompáñenme ahí, por favor. Por ejemplo, en el verso 1, dichosos los que van por caminos rectos, los que andan conforme a la ley de Dios. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. El verso 5. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. 7. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Verso 15. En tus preceptos medito y pongo en mis ojos, en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Y podría seguir. Todo el Salmo 119 tiene textos semejantes a estos, que lo que reflejan es un profundo anhelo de Dios, su palabra, sus decretos, sus principios, sus verdades, sus mandamientos, alimentando, fortaleciendo, forjando un camino o una forma de vida recta. Voy a orar. Padre, te doy gracias porque tú has sido bueno, Señor, y nos has elegido sin merecerlo. Sabemos que lo has hecho porque nos ha llegado tu llamado ineludible, porque tú hiciste la obra para que escucháramos de ti y acudiéramos a ti. Y tocaste nuestro corazón, sensibilizaste, Señor, nuestro corazón para desear un cambio, para desear la rectitud moral que hoy anhela nuestro corazón. Permítenos, Señor, como hijos tuyos, ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero sabemos que para lograrlo necesitamos pasar tiempo contigo, aprender de ti, caminar contigo, llenarnos de ti, Señor. Danos de tu gracia para ello. Amén.